Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Hoy con Gabriel Ballesteros, que es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Universitario HLA El Ángel. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Pues te hemos tenido más veces y estamos encantados de recibirte aquí hablando de arritmias. Hoy vamos a hablar del tratamiento de las arritmias, pero me gustaría que empezaras explicándonos, para los que no hayan escuchado las otras entrevistas, que les recomendamos que las vean, qué tipos de arritmias hay. Vale, sin problema. Arritmias son un grupo de enfermedades muy amplio, que hay arritmias de todo tipo. Hay arritmias, fundamentalmente podríamos clasificarlas entre las que ponen el corazón rápido, que son las taquiarritmias, y las que ponen el corazón lento, que son las bradiarritmias. Y normalmente los tratamientos son casi antagónicos para uno y para otro. En función de la malignidad o benignidad que tengan, pues también podemos clasificarlas como malignas o benignas. Y dentro de cada uno de esos grupos tenemos múltiples enfermedades concretas. Y además hay gente que tiene arritmias y de alguna forma ese es su único problema de salud, y hay gente que tiene el corazón enfermo, por ejemplo, porque tuvo un infarto o tiene una válvula que está mal y por culpa de eso tiene arritmias. Con lo cual es un grupo bastante amplio y heterogéneo de enfermedades. La ansiedad, el estrés y no sé si alguna otra situación pues pueden provocar un ritmo anormal del corazón, que no sé si eso se entiende que es una arritmia o sería de esas arritmias benignas. La ansiedad y el estrés, bueno, en parte son malos porque pueden enfermar el corazón estructuralmente y posteriormente provocar enfermedades de tipo de las arritmias. Pueden provocar, en algunas arritmias no tienen nada que ver, no tienen ninguna relación, en otras arritmias sí hacen que sea más frecuente que se desencadenen, sobre todo en alguien que tenga alguna predisposición. Y para complicar un poquito más las cosas, la ansiedad y el estrés hacen que el corazón, incluso manteniendo un ritmo normal, sea más acelerado. Entonces, a veces sin tener arritmias como tal, sí pueden hacer que el corazón se comporte anómalamente y se confunda con el hecho de no saber si tiene o no tiene una arritmia. Con lo cual eso, antes de hacer el diagnóstico de que tiene una arritmia por culpa del estrés, primero hay que ver si es una arritmia o simplemente si es el corazón que está acelerado, nada más. ¿Cómo se diagnostican? ¿Es algo que puede hacer un médico de familia o no hay que ir a un cardiólogo? No, sin duda, depende. Hay arritmias que están todo el tiempo, el problema es como persistente, lo solemos llamar, o sea que está todo el tiempo, y con lo cual esas se pueden diagnosticar en cualquier consulta médica, por supuesto en la consulta del médico de familia, y normalmente el método diagnóstico inicial es un electrocardiograma, que en general está disponible en cualquier hospital y en cualquier centro de salud. Hay otras arritmias que son intermitentes, que en un momento puede estar el corazón normal y en otro momento puede estar con la arritmia, con lo cual el diagnóstico ahí puede ser más complejo, y ahí tenemos un montón de técnicas adicionales. Sí, que ya habría que poner un holter o algún sistema que mida un poco el ritmo. Tenemos sistemas de monitorización del corazón que puede ser un holter, que típicamente son 24 horas, pero incluso tenemos holter insertable, que son pequeños aparatitos que los ponemos debajo de la piel con un pequeño chip que podemos tener monitorizado al paciente 3 o 4 años. Dependiendo de la gravedad que sospechemos y lo frecuente que sean los síntomas, podemos elegir uno u otro. Bueno, pues ahora que hemos hecho esta introducción vamos a hablar un poco de los tratamientos. Explícanos primero qué tipo de tratamientos hay y luego ya entramos en cada uno de ellos. Vale, el tratamiento podríamos dividirlo en 4 partes en general. El tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es condiciones de vida y tratamientos de otras enfermedades que predispongan a tener la arritmia o a empeorarla, ¿no? Entonces, lo primero sería tratar lo que sería la causa, en caso de que tengamos una causa en concreto, o las cosas que lo agravan. ¿Qué enfermedades puedes, porque hablaste de tener el corazón enfermo, sí. No sé si hay otras enfermedades que también pueden provocar una arritmia? Por ejemplo, el hipertiroidismo. La función exagerada y anormal del tiroides puede producir arritmias. Es relativamente infrecuente, pero en ciertas personas que lo sospechamos a veces es la causa o el claro agravante de una arritmia o de una predisposición a las arritmias. Pero múltiples enfermedades, tanto cardíacas, como puede ser un infarto, como endocrinológicas, como puede ser el hipertiroidismo. Del tratamiento... Sí, perdón. No, eso que hablabas de los tipos de tratamiento. El tratamiento también tenemos que buscar prevenir las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos anticoagulantes. Hay ciertas arritmias que provocan embolias. Es una complicación gravísima y son embolias muchas veces letales o muy discapacitantes. Entonces, tenemos que también prevenir las complicaciones que puede tener, ¿no? Y el tratamiento anticoagulante y otros tratamientos para evitar complicaciones. Y después ya vamos al tratamiento de la arritmia en sí misma, que ahí tenemos 2 tipos. Tenemos los fármacos, que son medicamentos antiarrítmicos, son pastillas que nosotros tomamos para estabilizar como la parte eléctrica del corazón. Y después tenemos tratamientos invasivos, que ahí pues están las ablaciones, que son los tratamientos dirigidos a las taquiarritmias, o sea, la gente que tiene taquicardias y que con fármacos no podemos o vemos que va a ser complicado de controlar, pues hacemos lo que se llama una ablación.
que es buscar el foco de la arritmia o el circuito que tiene la arritmia con un catéter y quemar ese foco para que ya no tenga más arritmias. En el caso de los tratamientos farmacológicos, ¿se podría tratar en principio, si responde a tratamiento, cualquier tipo de arritmia y ese tratamiento habría que tomarlo toda la vida o se corrige y no es necesario? En general, cuando usamos tratamiento antiarrítmico es a largo plazo, no sé si decir toda la vida, pero es a largo plazo, porque normalmente cuando uno ya tiene una arritmia suelen ser o persistentes o recurrentes, con lo cual el tratamiento farmacológico como tal no cura la arritmia, lo que hace es suprimir las condiciones para que se manifieste. En general es para toda la vida. Y a veces empezamos con tratamiento farmacológico cuando creemos que es lo mejor, o a veces directamente cuando por el tipo de arritmia preveemos de que el tratamiento con un catéter va a ser mejor, podemos tratarlo con un catéter. Pero cualquier tipo de arritmia podría, no digo que todas se resuelvan, tener un tratamiento farmacológico, no es que esté indicado exactamente para... No, hay algunas arritmias que típicamente responden bien a los fármacos. Cualquiera se puede tratar con fármacos, en cierta manera, en una u otra forma. Pero hay algunas que típicamente responden bastante bien y hay otras que responden muy mal. Entonces, ¿se puede tratar cualquiera? Sí. La diferencia es que sabemos a priori más o menos cuáles van a ser buenas candidatas para un tratamiento y cuáles van a ser candidatas para otro. El marcapasos también es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para, sí, para tratar las arritmias. ¿En qué tipo de arritmias se emplea y qué cuidados hay que tener luego? El marcapasos sirve para las arritmias que ocurre lo contrario, lo que dije al principio, las bradiarritmias, que son las arritmias que ponen el corazón demasiado lento. El corazón tiene una especie de marcapasos natural, que desde que nacemos hasta que morimos funciona todo el tiempo, todos los días, todo el día, pero en algunas personas, sobre todo con la edad, aunque por enfermedades genéticas puede ser también en la juventud, ese marcapasos empieza a dejar de funcionar o empieza a tener bloqueos en la conducción que tiene ese marcapasos. Entonces, en esas personas que o bien no generan impulsos del corazón suficientes o bien los generan pero se bloquean, nosotros le ponemos un marcapasos que hace la misma función pero que es un pequeño aparato, una especie de pequeño ordenador que lo ponemos debajo de la piel y con un cable que lo llevamos hasta el corazón o con varios hacemos que el corazón se estimule. Entonces el marcapasos automáticamente cuando nota que ya no tiene estímulos el corazón lo estimula y en menos de un segundo corrige el problema. Y también es quirúrgico. ¿Y qué cuidados tienen que tener los pacientes que tengan No un demasiados. marcapasos? Inicialmente sí, en el primer mes después de un implante normalmente sí hay que tener cuidado sobre todo del tema de la herida porque al final es una cirugía. Sí, bueno, digo, una vez que ya está cicatrizada... Una vez que está cicatrizada, normalmente la gente que tiene un marcapasos lleva una vida normal, ¿no? Un marcapasos que funciona bien, pues la persona no se entera de que lo tiene puesto. ¿Qué tipo de pruebas médicas o qué tipo de sitios tiene que tener cuidado? No sé... Hay cosas que pueden confundir un marcapasos, fundamentalmente en sentido médico la resonancia cardíaca a veces puede interferir con el funcionamiento del marcapasos. Hoy en día ya desde hace años estamos implantando marcapasos que son compatibles con resonancia, con lo cual se puede hacer. Lo que pasa es que antes de hacerla y después de hacerla hay que hacer un chequeo del aparato. Pero ya no es un problema absoluto, es un problema relativo que hay que saberlo e informarlo si uno tiene implantado un marcapasos y si se va a hacer alguna prueba, pero normalmente no es un problema. Con el resto de las pruebas prácticamente no interfiere con las tomografías, escáner, ecografías, mamografías, radiografías, se puede hacer sin ningún problema, normalmente no hay ningún problema. Pues vamos a hablar ya un poco de la ablación, para qué arritmias se emplea y también pues, qué consecuencias tiene luego para el paciente. No sé si hay que repetirla cada X tiempo. La ablación sirve en líneas generales para cualquier taquiarritmia. Como dije, hay algunas arritmias que directamente las tratamos con ablación de primeras porque sabemos que responden muy bien y hay otras que primero probamos con medicamentos y hay algunas que decimos directamente por el tipo de paciente o por el tipo de arritmia que tiene o por el tiempo que lleva con la arritmia son muy difíciles de curar y ni siquiera lo intentamos. Eso es persona a persona y arritmia a arritmia. La arritmia más frecuente que tratamos con ablación hoy en día es la fibrilación auricular, que es una es también una de las más frecuentes que hay. Hoy en día es la más frecuente, sí, desde hace años ha ido aumentando su incidencia y hoy en día es la arritmia más frecuente que tenemos sin duda. Depende del caso, hay personas que requieren más de un procedimiento y hay personas que requieren un procedimiento y con eso se cura. La mayoría se cura, algunas personas requieren más de un procedimiento. Y es un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? O no muy invasivo, quiere decir. No, no muy invasivo, al menos desde el punto de la percepción del paciente es poco invasivo. Normalmente lo hacemos por
un corte que debe tener pues medio centímetro, o sea, ¿no? y cicatriza y no queda prácticamente cicatriz. O sea que habitualmente es muy poco invasivo desde el punto de vista del paciente. Sencillo no es porque tiene su complejidad. Pero hoy en día las complicaciones en una ablación pues están por debajo del 1%. No, digamos que no es un procedimiento de alto riesgo. No, normalmente no. Las complicaciones hoy en día están por debajo del 1%. O sea que no... Y cada vez vamos a más. Cada vez está tendiendo a ser más seguro. En parte porque tenemos cada vez mejor tecnología. Y en parte porque cada vez aprendemos más del tema. Pero las complicaciones hoy en día están por debajo del 1%. Pero complejo es, al final requerimos un aparataje bastante sofisticado, trabajamos en equipos relativamente grandes, las personas que nos dedicamos a eso prácticamente te tienes que dedicar a tiempo, no puedes algo que puedas compatibilizar con casi nada, o sea, Tienes que nos dedicamos a tiempo, especializarte. sí, es súper especializado, entonces es complejo, pero bueno, la tecnología ha mejorado y nuestro entendimiento de cómo se producen las arritmias ha mejorado, entonces a pesar de que es complejo, las complicaciones son muy bajas. ¿Y la ablación es un procedimiento que, digamos, cura la arritmia? En el caso de que funcione a la primera, Sí. esa persona ya su corazón empieza a latir normal. Sí, normalmente si el paciente viene con la arritmia y nosotros le tratamos con ablación en la arritmia, para cuando hemos terminado el procedimiento, lo normal es que el corazón ya esté en ritmo normal. Sí. Creo que tenéis ahora una nueva técnica, o una Sí. técnica bastante novedosa de ablación, que me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y cómo mejora o por qué obtiene mejores resultados que otras técnicas que se estaban empleando hasta ahora. Es muy interesante incluso desde el punto de vista más teórico, ni hablar desde el punto de vista clínico de lo que nos permite hacer y de lo que nos va a permitir hacer, pero incluso desde el punto de vista teórico. Hasta ahora, si nosotros queríamos destruir un tejido, teníamos que usar energías, lo que llamaríamos energías térmicas, o bien lo teníamos que congelar, o bien lo teníamos que quemar. Esta nueva tecnología ni calienta ni enfría, lo que hace es genera unos campos eléctricos de mucha intensidad pero de muy corta duración, de microsegundos. Esos campos eléctricos hacen que las células del corazón, a las células a las que nosotros le queremos tratar, las membranas que tienen esas células de repente le aparezcan poros microscópicos, invisibles, muy pequeñitos, que hacen que esa célula ya no pueda vivir. Y tiene el beneficio que al final con la energía térmica tenemos que tener cuidado, porque al final todo lo que nosotros pongamos en contacto con nuestro catéter, si nosotros lo quemamos, pues se va a destruir. Da igual si es una célula que nosotros queremos tratar o que no lo es. Al final, si uno quema una parte del cuerpo, pues ese tejido se va a destruir. Esta tecnología que tenemos ahora tiene cierta especificidad sobre ciertos tejidos. Y entonces nosotros podemos tratar específicamente las células del corazón que provocan las arritmias sin lesionar ninguna de las células que, a pesar de que están al lado del catéter, son células que no tienen nada que ver con la arritmia. Mucho más precisa, ¿no? A la Más hora de precisa y más elegir. segura. Más precisa y más segura, sí. O sea, Más precisa desde el punto de vista microscópico incluso. Y más segura porque pues, al final el corazón pues, está rodeado de un montón de tejidos que nosotros no queremos tratar. Entonces, si nosotros tenemos tejidos al lado del corazón que no queremos tratar, pues con esta tecnología podríamos tratar con seguridad la zona que queremos tratar, pero lo que está alrededor ni siquiera se enteraría. eso desde el punto de vista médico, que son los que estáis viendo el interior, y desde el punto de vista del paciente, ¿qué puede notar? El paciente lo que puede notar, lo primero que puede notar es que los procedimientos hoy en día generan menos inflamación. Entonces, al final, imagínate que te operan una rodilla pero no te tienen que cortar la piel, pues tú no notarías que quizás tanto dolor, ¿no? Esto en cierta manera es eso, al final estamos tratando las células de la arritmia, pero no las circundantes, que siempre genera un poco de inflamación, entonces menos dolor después del procedimiento. O sea, una recuperación más rápida y que es más seguro, sí. Porque está medido ya el porcentaje de éxito que tiene esta técnica. El porcentaje de éxito todavía no, porque estamos demasiado pronto. Es demasiado nueva todavía para tener evidencia científica de qué diferencia de porcentaje. Pero hay mucho estudio previo. Realmente, aunque esto está saliendo ahora, pues los estudios previos, pues estamos hablando de 10, 15 años. Entonces, los estudios, lo que es la seguridad ya ahora mismo no la discute nadie, que es más seguro. Y ahora nos queda demostrar que es más efectivo. Y probablemente lo sea. Todavía no lo podemos decir porque no tenemos todavía la solidez para decirlo, pero muy probablemente lo sea. Y el paciente lo nota en el sentido de que muchos pacientes terminan el procedimiento y ni siquiera saben,
termina y es como si no le hubieran hecho nada. Sí, que no notan que se hayan sometido a una intervención, aunque sea un procedimiento. Es como despertarte de una cirugía y que no te duela nada. Y se quedan a veces un poco, ya está. ¿Seguro que me han hecho algo? Sí, como se duermen y muchas veces se duermen, no les duele nada, se despiertan y cuando se despiertan, pues el único puntito que tiene es un puntito de este tamaño y no les duele nada. Y nos pasa que los pacientes nos lo dicen, pues no he notado nada. Y dicen, pues nada, mejor así, esa es la idea. Y sería una técnica pues que cada vez se aplicará a más tipos de arritmias y yo creo que se aplicará prácticamente a todas. Prácticamente a todas. En mayor o menor medida dependiendo del tipo de arritmia. Pero sin duda es el presente y será el futuro. O sea, se aplicará a la mayoría de las arritmias. Hemos estado hablando mucho de arritmias y no solemos hablar de actualidad, pero es que tenemos muy reciente el Mundial de Triatlón de Torremolinos, donde ha habido 2 personas muertas por problemas cardíacos. Me gustaría que nos hicieras una reflexión, una de ellas de 79 años, no sé, ¿qué te parece? Es que no sé si estamos un poco obsesionados con el deporte de alta intensidad a determinadas edades, Gabriel. Yo creo que un poco sí estamos obsesionados, pero bueno, ahí es difícil decirle a una persona que le gusta o disfruta mucho del deporte, decirle que no haga deporte. Yo creo que hacer un triatlón en líneas generales no es algo que los médicos recomendemos. ¿No? Los médicos no recomendamos. A ninguna edad sería un deporte recomendable. Otra cosa es que te guste mucho y digas, vale, lo puedes hacer. Exactamente. Yo, por lo menos, yo no le recomendaría a nadie hacer un triatlón. Desde el punto de vista médico, pues no va a mejorar tu salud. Si tú eres una persona que hace ejercicio moderado y dices, voy a mejorar mi salud, voy a empezar a hacer triatlones, probablemente no sea una buena recomendación. Una persona que hace triatlones en general no está más sana que una persona que hace ejercicio todos los días, media hora por día. Entonces, desde el punto de vista de la salud, no hace falta hacer ejercicio intenso para estar mejor. Lo que pasa es que una persona que le gusta el deporte intenso o extremo, pues normalmente lo va a seguir haciendo y pues nosotros lo que tenemos que hacer es poner las condiciones para que lo haga de la forma más segura posible. Entonces ahí pues, entra en importancia la posibilidad de hacerte un chequeo antes de hacer ese tipo de pruebas, sobre todo si ya tienes una edad. Claro, sobre todo a determinada edad. Yo creo que para hacer deporte intenso de joven probablemente todos deberían hacerse un chequeo. No hace falta que uno se haga un chequeo cada 6 meses, porque si tú tienes 15 años y te haces un chequeo del corazón y el corazón está normal, a los 16 años va a seguir estando igual y a los 17, a los 18, a los 19. O sea, que una persona de 18 años o de 20 años haga un chequeo, si está todo bien no hace falta que vaya al médico cada 15 días. Con un chequeo y miremos que no tenga ninguna enfermedad, sobre todo enfermedades genéticas que predisponen a la muerte súbita por arritmias de gente joven, eso si no lo tienes a los 18 no lo vas a tener a los 20. Ahora, cuando ya empiezan a llegar a los 45 o 50 años, empiezan a aparecer enfermedades que no están tan determinadas genéticamente, sino que son propias de la edad. Adquiridas. Y probablemente a esa edad sí ya volver a hacerse un chequeo y asegurarse de que no tenga una enfermedad del corazón dentro de lo que es posible es una buena idea. Hay un grupo de enfermedades del corazón que por más que las intentemos detectar son indetectables o indetectables para las pruebas normales. Para detectarlas deberíamos hacer pruebas que son, si las hiciéramos globalmente, haríamos más daño que beneficio. Entonces, nadie le puede garantizar a alguien de 77 años, por más que si está perfecta hoy, que va a estar perfecta mañana. Eso es imposible. Pero bueno, podemos, aunque sea, detectar las cosas que sí podemos detectar, que son bastantes. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.